Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien y que continuemos con la racha. Así que bien, vamos a iniciar con la pregunta número uno. ¿Qué neoplasia hematológica con fiebre prolongada se asocia a células de Red-Steinberg? Mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide crónica, linfoma de Hodgkin o linfoma de Burkitt. Pregunta que yo lo veo muy demasiado específica. Acá no podemos tal vez analizarla tanto, es más sencillo. Mieloma múltiple no está asociado a las células de Red-Steinberg. Lo más característico podrá ser lesiones líticas, por ejemplo. Entonces no es leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica, al ser linfocítica, a ver, esta se las dejo por ustedes. ¿Cuáles son las diferencias primordiales entre la leucemia linfocítica crónica y la leucemia mieloide crónica? Solo como diferencias importantes. No vamos a hablar de su hemograma, simplemente cosas importantes de acá, características más llamativas. Se las dejo por ustedes, déjenlo en los comentarios o respóndanos ustedes mismos cuáles creen que sean las diferencias más importantes entre ambas. Linfoma de Hodgkin, pues sí, ese es clásico. Bueno, como si no diría patognomónico, pero es lo que se encuentra, son estas células de Red-Steinberg. Linfoma de Burkitt, no, linfoma de Burkitt la podemos ver como una asociación. ¿Con cuál virus? Con virus Epstein-Barr. Ese está asociado al linfoma de Burkitt, así que cuidado con eso. Vamos a marcar la alternativa de linfoma de Hodgkin y estamos en lo correcto. La explicación nos dice que se caracteriza por la presencia de células de Stenberg y se manifiesta con fiebre prolongada, sudoración, pérdida de peso. Las biopsias son diagnósticas y permiten confirmación histológica y su curso clínico irá de subagudo. También requiere quimioterapia y el diagnóstico temprano mejora muchísimo el pronóstico. Vamos con la pregunta número 2. Hombre de 37 años con psoriasis en palmas y uñas con pitting. Pitting se referirá como una depresión pequeña en las uñas. Presenta dolor de pie izquierdo, sensibilidad de la inserción del tendón plantar y edema de tobillo. El examen entesitis talárica, o sea, como inflamación, dolor del talón. Y dactilitis. Dactilitis es como dedos en salchicha, se le puede llamar así, y se ve como una hinchazón eritematoso de los dedos. Leve en el segundo dedo de pie. Perdón, el paciente ya en AINES sin mejoría. ¿Cuál es el siguiente paso para el manejo farmacológico de su enfermedad? Acá tenemos datos de psoriasis. ¿Y cuál será? Parece, no sé si es una artritis psoriásica, pero sí es algo relacionado a la psoriasis. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Reemplazar a AINES por paracetamol, prescribir fisioterapia únicamente, iniciar infliximab intravenoso, iniciar metro semanal, metotrexato o agregar sulfasalacina diaria. Pregunta muy compleja, la verdad. Mm, tanto la alternativa A como la B no nos sirven porque acá no va a hacer nada el paracetamol y la fisio sola tampoco. Infliximab, estos biológicos, pues sí nos sirven. Yo pienso que esta es la más acertada porque tenemos metro y sulfasalacina, ambas, tal vez que sean modificadores de la enfermedad, pero no nos van a servir en este caso porque es una psoriasis. No van a la psoriasis, mientras que este biológico sí no sirve. Quizás no sea el tratamiento por excelencia actual, pero aún así es lo más acercado y seguramente será lo correcto. Entonces marcamos y estamos bien. El metotrexato, recuerden que se usa en artritis reumatoide y sulfasalacina en colitis ulcerosa. La artritis psoriásica con entesitis y dactilitis persistente que no responden a los AINES, el siguiente paso es los biológicos, como el infliximab.
El metrotexato es de primera línea en artritis periférica. Sulfasalacina puede emplearse en oligoartritis leve, pero no es la mejor opción para entesitis refractaria. La fisioterapia coadyuvante, nada más, y el paracetamol solo, pues no va a hacer nada. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes fármacos antiepilépticos es considerado de amplio espectro, siendo efectivo para diversos tipos de crisis epilépticas, focales, tónico-clónicas generalizadas, ausencias mioclónicas? Pregunta sumamente, parece que es muy importante. No la vimos en algunas reconstrucciones, pero yo la veo altamente rentable para la LUNACOM porque muy buena pregunta, la verdad. Carbamazepina, fenitoína, etosuximida, ácido valproico, vigabatrina. Carbamazepina y fenitoína nos ayudan, no es para todo, sino que se van a las que son tónico-clónicas. Específicamente, no sirve para ello, o es más específico para ello. Etosuximida nos sirve ¿para qué? Para crisis de ausencias. Ácido valproico, esta es la que nos sirve para muchas, pero muchas crisis epilépticas. También tiene sus efectos adversos, contraindicaciones, pero es la más usada por su, no sé, entre comillas, amplio espectro. Vigabatrina nos sirve para tal vez en el área pediátrica, nos podría servir en espasmos infantiles, me parece, o en datos de ausencias, podría ser tal vez, pero más que todo recuerden en pediatría. Entonces vamos con la alternativa de ácido valproico y estamos bien. Es un fármaco antiepiléptico de amplio espectro, yo lo diría entre comillas, eficaz frente a una gran variedad de tipos de crisis. Las generalizadas, tónico-clónicas, ausencias, mioclónicas, atónicas, crisis vocales, particularmente útil en síndromes epilépticos complejos como la de Lennox-Gastaut o mioclónica juvenil. Comparaciones, carbamazepina, fenitoína para crisis focales y tónico-clónicas generalizadas, pero pueden emplear ausencias y mioclonías, etosuximida para crisis de ausencia y vigabatrina, uso más restringido como espasmos infantiles. Sí, su uso es más pequeño. Y recuerden eso, más pequeño, o sea que se va más a los pequeños, pueden relacionar con pediatría. Vamos con la pregunta número 4. Niño de 8 años con con sinusitis etmoidal aguda, presenta en las últimas 24 horas edema y eritema palpebral izquierdo que progresa a proptosis, o sea, el ojo protruido, dolor en los movimientos oculares y disminución de la agudeza visual. ¿Qué complicación grave de la sinusitis es la más probable y requiere manejo urgente? Trombosis del seno cavernoso, dacriocistitis, celulitis preseptal, celulitis orbitaria o conjuntivitis alérgica severa. Todos esos datos nos hacen pensar de que esto es muy grave. Como dice acá, es urgente. Necesitamos un manejo urgente. ¿Cuál de todas estas será relacionada que sea muy grave? Además, yo quisiera hacer hincapié en la proptosis. Una proptosis con esos datos o asociado a esos datos es muy importante. Esto marca una diferencia grande entre dos alternativas. Trombosis del seno cavernoso, esta la podemos descartar, no es específico, este cuadro no es específico de la trombosis del seno cavernoso. Dacrocistitis aguda es una obstrucción, conjuntivitis alérgica severa, no tenemos nada por pensar en esta conjuntivitis alérgica severa, no, perdón, dosis. Nos quedamos con celulitis preseptal o celulitis orbitaria. Esta orbitaria también se la puede llamar septal, pero es mejor dicha orbitaria. Y esta preseptal puede ser preorbitaria. Acá lo que marca la diferencia es la proptosis. Cuando hay proptosis, cuando ya hay disminución de la agudeza visual, dolor en los movimientos oculares, ya nos indica que esto es mucho más grave de lo que uno piensa. Y si es mucho más grave, entonces ya no es pre. Se elimina esto y solo queda orbitaria, siendo esta la alternativa correcta. Y ojo con esta pregunta porque es, yo diría, de las preguntas que la vimos en reconstrucciones. No digo reconstrucción, digo reconstrucciones, porque es clave esta pregunta. Por eso vamos a hacer también algo más de hincapié en la explicación donde tenemos
que la infección de los senos paranasales en especial de dermoides pueden extenderse a la órbita a través de la lámina papirácea. Esto es crucial para definir celulitis preseptal de la septal. En la orbitaria postseptal habrá proptosis, dolor de movimientos oculares, oftalmoplegia. Oftalmoplegia también es un dato clave que no se olviden. Disminución de luz visual, quemosis y defecto pupilar aferente. De acá teníamos muchos, pero muchos síntomas o muchas características dentro del enunciado. Pero igual, ojo, que solo nos diga oftalmoplegia también es un dato importante para decir que es orbitaria. Yo pienso que estos datos de acá son lo más importante. Recuerden, esta la vimos en reconstrucciones. Ya que la importancia, quizás que es una emergencia, obviamente vamos a saber que es una emergencia, la preceptal se diferencia por no tener nada de esto. Yo pienso que está ahí es lo más importante. Recuerden esa pregunta, analícenla bien. Si es que no entendieron, entonces regresen otra vez hasta el momento donde explicamos esta pregunta, porque así es importante. Vamos con la pregunta número 5. Cantante de ópera con nódulos bilaterales en borde libre de cuerdas vocales y disfonía persistente. ¿Qué diagnóstico corresponde? Laringitis aguda viral, nódulos vocales por abuso vocal, papilomatosis laringia, reflujo laringofaringio, estenosis subglótica. Laringitis aguda, esto nos puede dar estridor, no directamente nódulos. Nódulos vocales, esta, pues sí, incluso nos dice cantante de ópera con nódulos laterales, ¿eh? Sería muy específico. O es muy específico. Papilomatosis, esto es por un virus de la VPH, reflujo laringofaringio, nos puede dar datos como, como reflujo gastroesofágico, estenosis subglótica. Esta estenosis, ¿será que viene con nódulos? Puede venir con disfonía persistente, pero tal vez con estridor también podría ser, pero nada más. No tiene nódulos bilaterales. Entonces marcamos la alternativa de nódulos vocales por abuso. Esos nódulos son lesiones benignas que se forman en el borde libre de las cuerdas vocales debido al uso excesivo. El antecedente más importante acá es que la paciente es una cantante de ópera o puede ser un cantante de ópera. Clínicamente habrá disfonía persistente, fatiga vocal y pérdida de rango tonal, lo que en cantantes puede afectar gravemente su desempeño. Se verá con la laringoscopía que muestra un aumento o un engrosamiento simétrico de la unión en el tercio anterior y medio de ambas cuerdas vocales. Y simplemente su tratamiento es reposo vocal. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cuál es el rol de los corticosteroides en queratitis no infecciosa? Eliminar el patógeno, reducir inflamación y daño inmunomediado, evitar lacrimales, fomentar ulceración o solo analgésico. Pregunta súper sencilla, yo lo veo más que tal vez ver esto de queratitis no infecciosa, debemos enfocarnos en los efectos de los corticoides. Sabemos que su uso es muy limitado y sus contraindicaciones son bastantes y sus efectos adversos igual son bastantes. Para eliminar patógenos no nos sirve. Hay gente que la usa para eliminar patógenos porque por el grado de o porque reduce inflamación y es muy potente los corticosteroides. Por eso hay el mito de unas personas de que sirve para eliminar microorganismos o patógenos. Evitar lacrimales no tiene nada que ver, fomentar la ulceración, no va a fomentar la ulceración. Y solo analgésico, solo no, pero igual nos sirve para, de alguna manera, reducir inflamación, se resuelve el dolor y hay un efecto analgésico. Entonces nos quedamos con la alternativa B, reducir inflamación y daño inmunomediado, siendo esta la alternativa correcta. Queratitis no infecciosa como las analérgicas o neurotróficas. Los corticoides tópicos desempeñan un papel clave para reducir la inflamación inmunomediada y prevenir la formación de cicatrices corneales. Pregunta que hasta acá yo lo veo lo más importante y están contraindicados en queratitis infecciosas activas. Dato también clave. No infecciosa no sirve. Si está infecciosa activa, no, porque agrava la infección. ¿Por qué? Por su efecto supresor inmunológico. Eso sería todo lo correcto.
Así que, igual, como les digo, hay que tener mucho cuidado, ya sea para responder preguntas de una com, tal vez no tanto, pero sí para la práctica clínica sí debemos tener bastante cuidado. Vamos con la pregunta 7. ¿Qué seguimiento se recomienda para recién nacido con TORCH asintomático al nacer? Audiometría periódica hasta los 5 años, desde sudor semestral, endoscopía digestiva, perfil tiroideo mensual, ecocardiograma anual. Ecocardiograma nos servirá para ver lesiones, perdón, cardiopatías congénitas, valvulares, por hacer, perfil tiroideo mensual. Eso se hace en recién nacidos, como un screening. Endoscopía digestiva no tiene relación con el TORCH, desde sudores para fibrosis quística, que tampoco tiene relación. Y audiometría periódica a los 5 años, sí, pero si se dan cuenta que nos dice sintomática al nacer, pero esto no quiere decir que después de un día o no sé, después de un mes ya va a tener los síntomas, sino que debemos ver a largo plazo. Y la alternativa más correcta que tiene sentido en esto de ver a largo plazo será la audiometría periódica hasta los 5 años. Periódico también es algo crónico porque toma su cronicidad. Los neonatos con serología positiva para TORCH, pero asintomáticos requieren seguimiento estrecho por el riesgo de tener hipoacusia, por ejemplo, que es, no digo de lo más característico, pero sí lo más importante y lo más llamativo. Especialmente en infecciones como citomegalovirus y rubiola, es necesario monitorizar el neurodesarrollo para identificar retrasos, alteraciones cognitivas. Se debe controlar de forma periódica la función visual para detectar complicaciones también oftalmológicas. Vamos con la pregunta 8. ¿Cuál es la vía de transmisión más común de la conjuntivitis bacteriana aguda en la comunidad? Picadura de insecto, transmisión aérea a larga distancia, transmisión vertical durante el parto, contacto directo con secreciones o manos contaminadas, transfusión sanguínea. Acá vean esto, resalto comunidad. ¿Cómo creen ustedes que será la forma, en otras palabras, la forma más típica por la que las personas se puedan contagiar con esta conjuntivitis bacteriana aguda? Lo más típico. Un insecto no te, no te va a traer la conjuntivitis bacteriana aguda, un insecto. Transmisión aérea a larga distancia, no es que te van a enviar tal vez la conjuntivitis, transmisión vertical durante el parto, tampoco contacto directo, esto sí es lo típico. Contacto directo con las secreciones, con las manos. O, bueno, como dice, contacto directo o que las manos sean contaminadas y que, bueno, ya te toques la mano, te toques el ojo a otra persona, tal vez algo un poco más raro, pero también puede ser. Transfusión sanguínea que no tiene nada que ver. Marcamos la alternativa D y estamos bien. Nos dice que la transmisión directa es por contacto, como toallas, pañuelos, es la forma más frecuente. Todo esto dentro de la comunidad o 100 personas. Personas comunes, personas normales. Esto es lo más frecuente. Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué complicación gastrointestinal grave puede aparecer en gastropatía urémica? Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, mala absorción intestinal, pancreatitis crónica o hematemesis. En una gastropatía urémica siempre, recuerden esto, siempre habrá sangrados. Es lo típico. Y acá nos dice como complicación gastrointestinal grave. Entonces, si tenemos en cuenta que en este tipo de gastropatías urémicas hay sangrados, ¿cuál será una complicación grave? Ojo, esto lo sacamos, no lo sacamos porque sí, lo sacamos asociando lo más importante. Gastropatía urémica, obviamente, es un tema no de los más preguntados, no de los más de los temas que resaltan, no es ninguno de esos temas, es un tema tal vez un poco escondido, quizás, que tiene datos claves. Yo les recomiendo siempre, cuando lean o cuando estudien temas tal vez no muy preguntados, temas algo escondidos, temas que parecen muy complejos, vean las partes más importantes. En este caso, simplemente es sangrado. Ni siquiera digo hematemesis, que está acá, ni siquiera digo, no sé, algo como melena, simplemente son sangrados. Entonces, ¿cuál será la complicación más grave relacionada a sangrado? Será hematemesis. Porque tiene algo de sangre, hematemesis, sangrado a la final. Pancreatitis crónica no tiene relación, malabsorción intestinal.
Podría ser, tal vez, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, son enfermedades inflamatorias intestinales que no tienen nada que ver con la gastropatía urémica. Una de las complicaciones gastrointestinales más serias en el síndrome urémico, en la gastropatía urémica supercomplejo, una inflamación intensa de la mucosa gástrica que lleva a sangrado digestivo alto. Bueno, digestivo alto, ojo, es otro detalle más, porque yo recordaba solo con sangrado, pero nos dice que es sangrado digestivo alto, así que cuidado también con esto. Por las toxinas urémicas, también habrá disfunción plaquetaria y el manejo será con la diálisis, administrar bomba inhibidoras de bomba de protones, corregir los trastornos hemostáticos y mantener vigilancia clínica estrecha. Pregunta, yo lo veo muy específica, algo detallado tal vez. Pienso que con que sepamos lo más básico, estamos bien con esa pregunta. Pregunta 10. ¿Cuál es la diferencia de la emergencia hipertensiva? Solo dolor de cabeza, solo fatiga, no hay daño orgánico, solo edema periférico, existe daño agudo de órgano blanco. Para emergencia. Solo dolor de cabeza, no, esto no es una emergencia. Solo fatiga, tampoco. No hay daño orgánico, eso sería una urgencia. Solo edema periférico, tampoco. Y que haya daño a órgano blanco, es lo correcto. Simplemente esa es la diferencia más importante, pienso yo. Entonces, la presencia de daño a órgano blanco es el criterio determinante para emergencia hipertensiva. Para urgencias, que no haya daño a órgano blanco. No hay más. Obviamente, su manejo o su evaluación para el diagnóstico será con electros para ver o para descartar infarto agudo de miocardio, radiografía de tórax. Vean que con unas palabras súper básicas ya tenemos una evaluación diagnóstica o una evaluación para el manejo que es súper extensa, buscando con electros, con radiografías, ¿qué más podemos usar? Tomografías, muchas, pero muchas cosas. Vamos con la pregunta número 11. ¿Qué estudio de laboratorio es el más sensible para detectar deficiencia de hierro en fase temprana? Hierro sérico bajo, ferritina sérica disminuida, hemoglobina corpuscular media aumentada, TIP, que es la fijación, fijación de hierro, me parece, algo por el estilo es. Normal, hemoglobina normal. Acá el más sensible será la hemoglobina. Disminuye, perdón, está normal en fases tempranas, pero acá nos pide deficiencia de hierro en fase temprana. Algo contradictorio, muy controversial, porque pienso yo que saber que la hemoglobina está normal al inicio de cuando hay una hemorragia está perfecto, todos debemos saber eso. Pero que nos diga acá deficiencia de hierro en fase temprana, igual la podemos ver esto en hemorragias. Ah, la podemos descartar. No pienso que sea así. Recuerden que en el UNACOM lo que dice la pregunta, debemos ir el manejo escalonado según las guías del MinSal o según algunas guías internacionales. En este caso dudo mucho que sea esto. Esta de la fijación tampoco es. Hemoglobina corpuscular media no está aumentada, está disminuida. Ferritina sérica disminuida. La ferritina sérica sí me parece que está bien. O sería el hierro sérico bajo. ¿Cuál creen ustedes? ¿Hierro sérico o ferritina sérica? Para ver la deficiencia de hierro. Uy, me confundí, no estoy muy seguro si es el hierro sérico bajo o disminuida, o perdón, ferritina sérica disminuida. Yo pienso que es la ferritina sérica disminuida. ¿Por qué? Porque esta ferritina es lo primero que disminuye en etapas tempranas. Ferritina, cuidado con eso. Entonces, en las fases iniciales del déficit, antes de que aparezcan alteraciones en la hemoglobina o en el hematocrito, la ferritina desciende significativamente. Y ojo, ¿qué dice hemoglobina? Porque la hemoglobina se mantiene normal. Lo primero que debemos ver es la ferritina, pero si es que quizás, no sé, en la práctica clínica podemos pedir hemoglobina directamente, estará normal. Recuerden eso porque es un dato clave, es un tip. Tal vez muchos lo saben, tal vez otros no, pero sí recuerden eso.
No sé si vendrá en el Eunacoma algo parecido, pero bueno, si viene lo parecido, ya tenemos un punto más. Pregunta 12. Mujer de 57 años con cefalea, dolor lumbar, mialgias, prurito y múltiples estudios negativos. Los síntomas empeoran con estrés emocional, diagnóstico más probable, conversivo, depresión, somatización, disociativo, adaptativo. Súper, pero súper importante. Tenemos múltiples cosas, vean. Tarararara, dolor lumbar, mialgia, bla, 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 bla. Múltiples estudios, pero son negativos. Esa es la palabra clave. Si son negativos, entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Un conversivo trae datos de focalización, depresión. Esos datos no son de depresión, trastorno por somatización. Sí, está somatizando la paciente. Ya que un disociativo es que la paciente se pierde en sí, pierde la conciencia, se lo puede llamar así. Adaptativo debido al estrés, está bien, pero va más a su entorno social, que pasó algo en su vida, tiene ese contexto. Entonces vamos a marcar trastorno por somatización, siendo esta la alternativa correcta, lo que nos dice que tiene uno más síntomas físicos que según la paciente pues los tiene, pero no hay causa orgánica. Y además, un dato clave igual acá que empeora con el estrés ya que tienen preocupación intensa, se observan pensamientos, sentimientos, comportamientos excesivos y todo está relacionado con el estrés. Vamos con la pregunta número 13. Mujer de 31 años que sufrió un accidente vascular cerebral isquémico de la arteria cerebral media hace 24 horas. Los electrolitos muestran natremia de 129. Los demás valores son normales de signos de hipovolemia. O sea, ahorita tenemos una hiponatremia con signos de hipovolemia. ¿Qué será? Bajeza de sodio, SIHAT, diabetes insípida central, insuficiencia suprarrenal o insuficiencia renal de tipo prerrenal. Acá lo más importante es esto, que el paciente tuvo un ABC, accidente vascular cerebral, isquémico de arteria cerebral media para ser más específicos, pero este antecedente de su ACV puede ser igual a un accidente vascular encefálico, será importante para pensar en la alternativa correcta. Baja ingesta en sodio. Que haya baja ingesta en sodio no estará relacionado a esto, a su antecedente. Incluso si diera clínica, tampoco está relacionado. Síndrome de Sigarette es lo correcto. Que haya ACV, perdón, ABC y luego pierda sodio, lo más característico es pensar en un SIGAT. Diabetes insípida, no, la diabetes insípida no tienen bastante relación con esto del sodio, insuficiencia suprarrenal, como tendremos que tener. Acá nos tendría que dar electrolitos para pensar en una insuficiencia suprarrenal, insuficiencia renal prerrenal, tampoco. Sodio urinario acá sería muy importante. Entonces simplemente vamos a marcar la alternativa B, síndrome de secreción inadecuada del ADH. Sí, este síndrome es una de las causas más frecuentes de hiponatremia en pacientes con patologías del sistema nervioso central, como accidentes cerebrovasculares. En este contexto, la lesión puede desencadenar una liberación excesiva y no regulada de la hormona antidiurética. Esta ADH elevada provoca que los riñones reabsorban grandes cantidades de agua libre, diluyendo el sodio plasmático. Entonces, ahora hiponatremia. También con euvolemia, porque acá nos dice que en signos de hipovolemia. Pregunta súper importante. Acá tenemos que la diabetes insípida cursa con hipernatremia, ya que falta la DH. La insuficiencia renal o suprarrenal presenta alteraciones adicionales en laboratorio, muy cierto, en el electrolito en especial, y entonces la combinación de estos hallazgos apoya al SIGAT. Pregunta 14. Mujer de 41 años, multípara, cursa con embarazo de 32 semanas, poniéndose a realizar una ecografía obstétrica que muestra líquido amniótico sin alteraciones, con un feto creciendo en el percentil 10 para la edad gestacional, con un peso estimado de 1.320 gramos. La actitud más adecuada será observar evolución, repetir la ecografía obstétrica en 2 semanas, inducir maduración pulmonar con corticoides, solicitar ecodoppler uterina, solicitar ecodoppler umbilical. Pregunta muy importante acá. Podemos tener un RSIU o también un PEC, pero más parece un RSIU. Por el peso, que está en percentil 10 y es como que está al extremo de ambos. Pero
Muchas veces en el UNACOM, ya lo dentro de la UNACOM, más que preguntarnos del PEC, nos pregunta del RSIU. Observar evolución, no, vamos a esperar mucho tiempo y no deberíamos observar. Repetir ecografía obstétrica en 2 semanas también estaríamos perdiendo tiempo. Inducir maduración pulmonar, no es que la paciente ya va a dar a luz, tiene datos de que ya está próximo al embarazo, o de que se va a dar el embarazo, mejor dicho. Ecodoppler uterina, este, esta paciente ya está en el tercer trimestre. Ecodoppler uterina ya no nos sirve acá. Tal vez en segundo trimestre podría servirnos, pero igual, no del todo. Ecodoppler umbilical, sí, el umbilical es lo que nos sirve, eso nos dice cómo está el flujo y según esto sabemos el pronóstico. Vamos a marcar entonces la alternativa E y estamos en lo correcto. Este diagnóstico de RCU tiene como objetivo evaluar el bienestar fetal y determinar si hay riesgo de hipoxia o sufrimiento fetal. Entonces, esto será con el Doppler, ecodoppler de arteria umbilical. Análisis de la onda de flujo permite identificar alteraciones de la resistencia placentaria. Esto es lo más importante que ver flujo. Y según esto nos dice si está bien o está mal. Vamos con la pregunta 15. ¿Qué prueba funcional se usa para evaluar compresión traqueal por bocio? Prueba de esfuerzo cardíaco, espirometría con flujo inspiratorio, Holter, 3D Romberg, electromiografía. Para compresión traqueal por bocio, recuerden que el bocio, que está en los temas de endocrino, por lo general no da compresión traqueal, pero puede ser síntomas que también sean propios del bocio. Por lo general es raro, pero puede haber. Y si hay síntomas, Mm, podemos ver compresión traqueal. Tiene muchos, pero muchos otros síntomas, pero tal vez por la ubicación podemos tener compresión traqueal y lo podemos confundir con otras patologías. En este caso, prueba de esfuerzo cardíaco no va a ayudarnos para la compresión traqueal, ya que vamos a tener una especie de asma más o menos parecida. Holter tampoco, Romer, electromiografía no, simplemente la vemos o podemos diferenciarla con la espirometría con flujo inspiratorio, ya que será, acá nos dice prueba fundamental de función pulmonar que puede ser útil en la evaluación de un bocio intratorácico grande, es cierto, porque como les dije, no es habitual que nos dé este tipo de síntomas, sino que debe haber algo más. Acá nos dice específicamente que es porque este bocio es intratorácico y grande, ya que comprime la tráquea y da obstrucción de la vía aérea. El hallazgo característico en un patrón de obstrucción fija extratorácica en la curva flujo-volumen se observa con aplanamiento tanto de la fase inspiratoria como de la expiratoria, indicando limitación de flujo de ambas direcciones. Ese patrón es una señal de alarma altamente sugerente de una compresión traqueal significativa. Aunque la tomografía es esencial para evaluar la anatomía y el grado de desviación o estrechamiento traqueal, la espirometría ofrece información funcional. Eso es muy cierto, pero a veces se combinan las dos. No es solo que va uno y no el otro, se combinan. De todas maneras, yo lo veo una pregunta muy, pero muy detallada, muy específica, que dudo mucho que la veamos en la UNACOM, pero igual es importante tener en mente. Vamos con la pregunta 16. ¿Qué alteración cardíaca aguda puede desencadenar ingestión excesiva de alcohol? Insuficiencia aórtica aguda, arritmia auricular, miocardiopatía restrictiva, coartación aórtica, estenosis mitral. Para ver la alteración cardíaca. Insuficiencia aórtica aguda puede ser secundaria, una endocarditis, no está relacionado con eso del alcohol. Arritmia auricular, sí. Incluso acá nos dice para, de manera, no sé, de ayudarnos, pienso yo, fibrilación auricular del domingo. Arritmia ventricular es lo más frecuente y son casos autolimitados, no hay de qué preocuparnos a no ser que continúe, que ya se haga ventricular. Ventricular sí es algo muy grave que nos tiene que preocupar, pero auricular son controlados para miocardiopatía restrictiva, es algo crónico, coartación de aorta y estenosis mitral. No tiene nada que ver acá. Una valvulopatía no es referente. Entonces marcamos la alternativa B, arritmia auricular. Y nos dice que estamos bien, aparece en individuos sin enfermedad cardíaca estructural. También otro dato importante, nos podría dar el antecedente de que el paciente no tiene enfermedades cardíacas. Igual, dato clave. Yo pienso que esta pregunta nos podría
nos puede ser de mucha ayuda como un caso clínico. Y vean esto, no se preguntó esto en ninguna reconstrucción, me parece, pero yo lo veo altamente relevante. Puede venir una pregunta así tranquilamente. Vamos con la 17. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico estándar para un adenocarcinoma resecable de cabeza de páncreas? Hepatectomía derecha, pancreatodenectomía, o sea, de Whipple, colecistectomía sencilla, resección distal del páncreas o gastrectomía total. Sencillo, si es por un adenocarcinoma resecable de cáncer de páncreas, no vamos a quitarle el hígado, tampoco vamos a quitarle el estómago. Vamos a hacer la de Whipple. Y esta pregunta parece sencilla, pero es importantísima. Muchas veces se nos olvida para qué es el procedimiento de Whipple o para qué la cirugía de Whipple. Parece fácil, pero en sí, viendo de un modelo más macro, sí puede ser complejo. De todas maneras, esa cirugía es de elección en pacientes con intención curativa. Recuerden que si hay cirugía es curativo, si no, ya es con quimio nomás, si no es curativo. Será la extirpación en bloque de la cabeza del páncreas, duodeno, píloro y una parte del colédoco. Vamos con la pregunta y esta partecita también, que es el procedimiento busca la resección completa, mejorando la supervivencia en tumores localizados, porque su objetivo al final es ser curativo. Pregunta 18. ¿En qué escenario se prefiere digoxina para control de frecuencia en fibrilación auricular crónica, hipertensión arterial aislada, insuficiencia cardíaca y baja actividad física, paciente joven sin comorbilidades, solo en taquicardia ventricular tras cardioversión eléctrica? Digoxina no es muy usado. Acá nos dice para control de frecuencia en fibrilación auricular crónica. Primero, si es joven y sin comorbilidades, entonces la podemos descartar. Hipertensión aislada, tampoco suena algo que se agrave, y más si es en una fibrilación auricular crónica. Cardioversión eléctrica no tiene nada que ver. Taquicardia ventricular. Que diga solo, tal vez no, pero sí sería importante en taquicardia ventricular. Me parece que esto lo podemos colocar en un asterisco, pero que tenga insuficiencia cardíaca y baja actividad física, también puede ser cualquiera de las dos. Insuficiencia cardíaca o taquicardia ventricular, yo estoy indeciso en esta parte. Vamos a marcar insuficiencia cardíaca porque es más usada ahí. Obviamente no es de primera línea, pero es más usada acá. Entonces, estamos bien. Nos dice que la digoxina es un fármaco antiguo cuyo uso sirve para controlar la frecuencia cardíaca. En la fibrilación auricular tiene hoy un rol muy específico, principalmente a pacientes sedentarios, a menudo adultos mayores. Actúa estimulando el nervio vago, que ejerce un efecto de freno sobre el nódulo AVE, reduciendo la transmisión de impulsos rápidos hacia los ventrículos. Estos mecanismos es limitado. La adrenalina liberada durante el ejercicio supera fácilmente el freno vagal, volviendo el fármaco poco útil en personas activas, aunque posee un efecto inotrópico débil. Los estudios demuestran que no reduce la mortalidad de insuficiencia cardíaca. Eso ya para estudios, por eso les digo que esta pregunta es compleja, sumamente compleja, porque la digoxina, la verdad que no es tan usada, no es tan preguntada dentro del EUNACOM, pero aún así hay que saber los detalles más importantes. Pienso que acá el detalle más importante será que se usa más en pacientes con factores de riesgo como sedentarismo. Vamos a la pregunta número 19. ¿Cuál acción ¿Cuál es la acción más apropiada en recién nacido cuya madre es portadora de la hepatitis B sin inmunoglobulina administrada en el embarazo? Retrasar vacunación hasta confirmación de anticuerpos maternos, administrar vacunación contra hepatitis B y la IgG, la inmunoglobulina para hepatitis B en las primeras 12 horas de vida, administración de antivirales a la madre, no administración nada de resultados del laboratorio o solo vacuna contra hepatitis B al mes. Pregunta clave, pero a la vez sencilla. Acá necesitamos que la IG, la inmunoglobulina para hepatitis B. Sencillo. ¿Por qué? Porque retrasar esa vacunación, no. Debemos darle vital importancia a esto porque la madre es portadora de la hepatitis B. Sí o sí debemos administrar la vacunación. Bueno, yo pienso que más que administrar la vacunación, queremos la inmunoglobulina G
para virus de hepatitis B hasta las 12 horas de vida es lo más importante. Antivirales tampoco nos va a servir, no administrar nada, obviamente no. No podemos simplemente no darle nada. Y vacuna contra hepatitis B hasta el mes de vida, no. Sí o sí tenemos que dar la inmunoglobulina G, siendo esta la alternativa correcta. Entonces, para prevenir la transmisión vertical del virus de la hepatitis B, la recomendación estándar es la administración de recién nacido es administrar al recién nacido de la madre portadora. Dos medidas clave. Primero, la vacuna, que bueno, la vacuna, pienso que si nos dan solamente dos alternativas donde una sea vacuna y la otra inmunoglobulina, la inmunoglobulina gana. Es mucho más importante. Ojito con eso. Vamos con la pregunta número 20. Hombre de 33 años cursa con presente erección dolorosa hace 8 horas con alargamiento del pene rígido, muy doloroso y cuerpo esponjoso blando. ¿Cuál es la conducta más importante? Esto es un priapismo, claramente. Administrar fenilefrina intracavernoso, aplicar paños fríos en la zona genital, administrar analgésicos, realizar derivación caverna esponjosa, administrar atropina intracavernosa. Atropina no tiene nada que ver, derivación en caso de que es algo refractario, de que no se da con lo primero que debemos pensar. Analgésicos sí, pero como coadyuvante. Paños fríos en zona genital también como coadyuvante. Fenilefrina, sí, eso es lo correcto. La fenilefrina es lo primero que debemos pensar en caso de este tipo de priapismos. Vamos a ver si estamos en lo correcto y sí. Estamos bien. Como coadyuvantes ya será lo demás. Si fallan las medidas, el tratamiento es aspiración de sangre de los cuerpos cavernosos. Posteriormente, la inyección intracavernosa de un alfa-agonista como fenilefrina. La fenilefrina es vasoconstrictor. Con esas medidas se logra la detumescencia y previene el daño permanente. Entonces, acá pienso que tratamiento de primera línea es la aspiración de sangre de cuerpos cavernosos. No me parece tan correcto. Tratamiento de primera línea sería de primera línea sería a los analgésicos, paños fríos. Pero algo que es mucho más importante es la fenilefrina como primera línea. Si eso no funciona, la derivación caverna esponjosa. Y listo, recuerden eso. Más que tal vez ver aspiración de sangre, no me parece más importante que la fenilefrina. Más aún como manejo inicial. Entonces, ya acabamos las 20 preguntas. Espero que todos hayan respondido de manera correcta. Yo estoy muy seguro de que sí, porque acá vimos preguntas muy interesantes, algunas más sencillas que otras, pero aún así debíamos analizar casi todas las preguntas. Entonces, espero que hayan entendido y nos vemos en otro video.